En este video vas a aprender a fabricar un lavabo completo en donde podrás poner una llave mezcladora. Este círculo de melamina es de un molde que se utilizó para una mesa de patio. El enlace te lo dejo aquí arriba para que también puedas aprender a fabricarla. Y vamos a aprovechar este material para hacer el nuevo molde del lavabo. Así que apóyate de una sierra circular para esto. Tengo aquí el corte de 80 por 40 centímetros, que es la base de la medida principal del lavabo. Así que vamos a dibujar una plantilla. Esta plantilla nos va a indicar en dónde va a ir cada parte de esta pieza, es decir, los cantos de 3 centímetros, 12 centímetros, en donde aquí irá una llave mezcladora, el centro, donde irá el céspol. Esto lo dibujamos para tener una referencia del proyecto que vamos a hacer. Esto es algo muy sencillo, en donde solamente te tienes que apoyar de una regla para poder hacer los trazos, una cinta métrica y un lápiz o una pluma. Esta parte para mí es muy importante, el poder dibujar esto, porque dimensionamos más o menos cómo se va a ir viendo el lavabo de forma real. Y si se fijan, esto de aquí se ve un poco grueso, pero en esta sección tiene que existir otra barrera, más bien dicho una capa o una pared, mejor dicho, de concreto. Y aquí abajo va un hueco en donde va a entrar el tubo de la llave mezcladora. Entonces, por eso es que yo lo dejé 12 centímetros. Aquí van 3 centímetros y 9 que nos dan de espacio para el hueco del tubo de la llave mezcladora. Siempre les recomiendo tener las llaves mezcladoras y el céspol como referencia para saber de qué tamaño van a estar los huecos y que realmente podemos dejar el ancho adecuado. Y también es importante tener un céspol estandarizado para que puedas de aquí sacar las medidas de la tubería. Aquí pueden ver que ya el dibujo está completo de la plantilla de cómo va a estar el lavabo distribuido. Repito las medidas: 3 centímetros de canto, 12. Esta parte de aquí es importante mencionar que en el diseño del terrazo se va a ver de este tamaño la placa, pero hacia abajo se va a ver esta placa de aquí abajo, ¿ok? Es decir, que no está centrado el tubo hacia estos 12 centímetros, sino a lo que está a este lado. ¿Por qué? Por el diseño de la llave y porque nos da más espacio para la rosca, en dado caso que si lo centráramos, a lo mejor de arriba se va a ver centrado, pero no tenemos la certeza de que si nos va a dejar apretar bien las cosas con un espacio tan reducido como este. Entonces son cosas que tendrán que ir valorando. El espacio del céspol, y nada más es armar el contorno, y ahorita hacemos una caja de este lado, que es el interior, para formar las placas de aquí y dejar un hueco en esta parte, pero que por arriba se vea esta placa como si estuviera un volumen totalmente sólido. Vamos a presentar las paredes y con una pluma o un lápiz trazamos el grosor de la melamina para saber en dónde vamos a hacer las perforaciones. Aquí te recomiendo utilizar primero una broca guía de 1/8 para que sea más fácil atornillar. Ahora, si se fijan, también tiene un avellanado para que la cabeza del tornillo entre perfectamente. Luego presento esta tabla, hago una guía en la otra tabla en donde se va a atornillar y así no se va a romper la melamina. Ya tenemos armada esta pared, lo mismo haremos con los otros 3 lados. Vamos a formar un volumen rectangular y pasaremos a lo siguiente. Esta sería la caja que iría en la parte del lavabo, que tendrá los huecos para la llave mezcladora. Y tiene unas curvas aquí para poder hacer un desmolde mucho más rápido. Estas las hice con un disco de circonia que se utiliza mucho en la herrería para pulir perfiles metálicos. Y esta yo la armé primero con la pared que va de este lado del molde, junto con esta caja, porque sería mucho más fácil armarlo así que primero tener la pared y luego después armar porque ya en vertical es mucho más difícil atornillar. Ahora, si este espacio de aquí va a funcionar como el hueco que nos va a dejar entrar la tubería, tenemos que dejar un espacio aquí. Entonces yo tengo estos dibujos, que son estas líneas, para saber que todo va a estar al centro y hacer unos agujeros de la medida del tubo que va a funcionar como molde para dejar el espacio para la llave mezcladora. Aquí está el punto que vamos a perforar. Lo haremos primero con una broca guía. Ya que tenemos la guía, ahora vamos a utilizar un sacabocados, que es como este, también tiene una broca en medio,
para que se vaya derecho. Este sería el tubo que se va a utilizar como molde y cabe perfectamente en esta parte de aquí. Voy a hacer lo mismo aquí, nada más que este no lo voy a perforar completamente, solamente voy a hacer un contorno para que este se pueda sostener de alguna forma. Entonces aquí aseguramos que ya no se mueva, ponemos un silicón y agregamos el otro molde y vamos armando poco a poco. Tenemos ya armado nuestro molde de melamina. El tubo o el espacio donde vamos a dejar el tubo de cartón para el hueco en donde va la llave mezcladora está alineado. Tenemos entonces aquí 3 centímetros de grosor, otros 3 de este lado. Por abajo va a quedar esta muesca o volado. Aquí vamos a poner la espuma, que será el hueco en donde caerá el agua, y el centro de la llave Cespol. Hemos terminado esta parte, ahora vamos a seguir con la espuma. Esta espuma se utiliza mucho en la construcción para aislamiento térmico y también de sonido, aunque sirve más para la temperatura. Y cada una tiene un grosor de 1 pulgada a 2.54 centímetros y vamos a cortar entonces 4 placas. Las medidas de los cortes te lo dejo aquí en pantalla y el disco de circonia le vamos a empezar a dar forma para que tenga una caída. Si se empieza a requemar no te preocupes, esto es normal por la fricción del disco con la espuma. Y para detallar con una lija número 220 suavizamos toda la superficie. Y si quedaron imperfecciones o sobre todo eliminar las líneas horizontales, vamos a poner una capa de yeso. Esto también nos va a ayudar a que cuando hagamos el vaciado no se reflejen todos los detalles y sea más fácil pulir. Ya secó el yeso, podemos presentarlo y lo vamos a atornillar por abajo para que este no se mueva con el vaciado. Y te sugiero que veas mi canal con todos los videos fabricando lavabos para que veas cómo hice este molde del Cespol, es decir, que es un tubo de cartón con otros círculos de cartón. Procedemos a poner el desmoldante y la fórmula que voy a utilizar te la voy a dejar escrita en pantalla. Pero a diferencia de mis otros videos en donde utilizo solamente cemento blanco, ahora usaremos cemento gris, ya que el lavabo será de color negro y mucha gente me pregunta que si el terrazo también se puede utilizar con este cemento, el cual es la mitad de económico que el cemento blanco. Mezcla muy bien ya con el agua y pondremos una resina PVA. Esto también hace que tenga más resistencia al agua. Luego empezamos a vaciar en el molde. Es importante vibrar muy bien porque recuerda que la mezcla se va a ir por abajo de esta caja que tenemos aquí para formar este volumen sólido, pero que al final estará hueco por abajo. Si no se hace bien el vibrado, corremos el riesgo de que la mezcla no llegue a esa parte, y al desmoldar puede que se vean huecos y eso ya no se va a poder reparar. Utiliza una llana para emparejar lo que será la parte de abajo del lavabo, esto para evitar el retrabajo y no tener que pulirlo tanto. Deja secar por 48 horas y cubre la pieza con un hule. Después de un tiempo ya tenemos aquí el lavabo resistente y fraguado. Esta parte va a ser la más complicada para el desmolde porque es la que está como más atascada, por así decirlo, ya que lo que puede suceder es que batallemos un poquito para sacarlo de las esquinas. Pero bueno, vamos a intentarlo. Retiramos los tornillos para empezar a desmoldar. Así se veía desmoldado el lavabo. No grabé todo el proceso porque se me acabó la pila, pero básicamente es retirar las paredes de melamina. Esta es la pieza importante que tenemos como muesca, en donde aquí va a pasar el tubo de la llave mezcladora, y ya cuando lo volteemos se va a ver que no va a parecer que tiene este hueco, por eso se ve de este lado como completo, al igual que por arriba se va a ver completo. Esto es un diseño, por así decirlo, para que podamos nosotros colocar las mangueras, etcétera. No está de más mencionar que toda esta parte, a pesar de que se utilizó la llana, se va a hacer un desbaste, un pulido nada más para emparejar, pero es mínimo, entonces esto no lo voy a grabar, sería redundante, pero bueno, vamos a voltearlo y seguimos con el proceso. Para quitar el molde interior vamos a ir haciendo cortes con el cúter y así se va a retirar de forma más fácil esta espuma.
La parte para obtener este efecto de terrazo se hace con una herramienta de velocidades bajas y podemos hacerlo con una copa de carburo de silicio número 60. Si quieres un resultado más rápido, se utiliza la copa de desbaste de diamante. Cualquiera de estas dos te funciona para el exterior del lavabo, pero para el interior es importante usar un pad de diamante desde el número 30, 50, 100 hasta la número 800. Recuerda poner agua para que la fricción no queme el acabado del concreto. Hasta aquí solamente hemos utilizado el pad número 30. Quitamos todos los residuos de pasta y limpiamos muy bien el lavabo porque ahora vamos a agregar otra pasta de cemento con el mismo color para resanar los poros. Esto solamente es cemento gris, el color que hayamos utilizado para nuestro lavabo y resina PVA. Y los pequeños poros que hayan quedado los puedes ir resanando con una espátula. Yo lo voy a hacer con una llana para que todo quede uniforme. Lo aplicas en todo el lavabo y dejas secar por 4 horas para luego volver a hacer el pulido. Ya se ha secado el lavabo después de agregar agua para pulir con los pads de diamante hasta la número 800. Pueden ver que tenemos un terrazo color negro con piedra negra bastante pulido. Pero para que resalte esto vamos a utilizar una esponja y el sellador. Este sellador es acrílico, hay diferentes marcas que les pueden funcionar, algunas ya se las he dejado en otros videos. Así que no duden en probar dependiendo de la necesidad. El lavabo ya tiene el sellador. Vean cómo tiene este brillo natural y se ve el terrazo. Pero algo muy importante antes de poner el sellador, chequen que los tubos que hayan puesto queden con las medidas que desde un principio hicimos. Se fijan cómo entra perfectamente aquí. Y aquí tenemos el espacio para que la rosca tenga suficiente amarre, por así decirlo, ¿no? O sea, que no vaya a quedar muy abajo la placa de concreto porque después no va a haber suficiente rosca para que apriete. Y de igual manera con el céspol, este es el que utilizamos como estándar para las medidas, por eso está así, que entra perfectamente. Y que bueno, ya con la instalación, aquí se amarra con el silicón, pero ya queda abajo de la caída de agua. Así se ve el lavabo terminado desde lejos como un todo, ya con sus dos piezas. Esta pues depende también del espacio en el que vaya a estar, pero al final tú también puedes realizar con este tutorial un lavabo como este, de otro color, con otros acabados. Y de igual manera te recuerdo que tengo una guía PDF en donde aprenderás a fabricar este tipo de proyectos con asesoría ilimitada. No olvides dejar un comentario y una reacción y nos vemos en el próximo video.